el despertar espiritual, las conexiones energéticas, los sucesos paranormales. Son algunas de las experiencias que vamos desarrollando día a día, creciendo y evolucionando en nuestro proceso de vida. No te pierdas los podcasts de Entre Brujas y Calderos, en donde hablaremos de la magia, lo paranormal y la sanación espiritual, y sobre todo de las experiencias de una bruja. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Dulcis Aguirre de Entre Brujas y Calderos y recuerden que este es un podcast de lo paranormal. Y en estos momentos vamos a hablar sobre una experiencia paranormal que yo tuve cuando tenía solamente 8 años. Esta experiencia paranormal me hizo ver que en realidad sí existen otros seres que nos pueden estar observando en el mundo. Yo cuando tenía 8 años todavía no sabía lo que era lo paranormal, lo espiritual, lo místico, a lo que yo me dedicaba o lo que me dedico ahora en estos momentos, que es la brujería, la magia y todo lo que pueda ser paranormal. Nosotros llegamos a esa casa porque mi papá trabajaba continuamente en diferentes lugares y esa casa pues ya estaba lista para que nosotros la habitáramos. Digo lista porque ya la tenía mi papá limpia, ya la tenía acomodada, ya nada más la mudanza iba a llegar a dejar las cosas. Nosotros estábamos pequeños, tengo 2 hermanos más, tengo un hermano que en ese entonces tenía 12 y otro más pequeño que en ese entonces tenía 5 años. Eran uno más pequeño y uno más grande. Yo casi no jugaba con ellos porque eran varones. Yo hacía mis cosas y yo jugaba yo por mi parte. Entonces, esa vez nosotros llegamos a la casa, la vimos súper enorme, era una casa de 5 cuartos, en la parte alta, un cuarto en la parte de abajo, sala, comedor, cocina. Eso sí, tenía unos ventanales en todos lados enormes, que se podría decir que pared no tenían, sino que eran unos ventanales muy enormes. Entonces ahí era poner cortinas. La cocina también tenía un ventanal muy enorme que se podía ver hacia el patio de atrás, y en el patio de adelante había un árbol muy grande de bugambilia. Era un árbol que ya se veía que estaba antiguo, había pasto e incluso había el portón, se podía ver hacia afuera, era como una reja grande, como de unos 2 metros de altura, pero se podía ver hacia adentro. Cuando nosotros llegamos a esa casa, pues nunca nos dimos cuenta que realmente en esa casa había demasiada actividad paranormal. No nos habíamos percatado de tal cosa porque pues obviamente éramos niños y en ese entonces pues yo tampoco no estaba muy relacionada con lo paranormal. Nos instalamos y pues mi mamá siempre estaba con nosotros porque mi mamá no trabajaba, pero en ese entonces hubo un tiempo que mi mamá empezaba a salir a hacer compras y pues para no cargar conmigo ni con mis hermanos pues nos dejaba encerrados en la casa. En las noches se escuchaban muchos ruidos. Se escuchaba en las escaleras, que eran unas escaleras enormes, que se oían caer canicas. Eso es muy común en las casas que tienen alguna posesión, y no precisamente demoníaca, sino porque luego también a veces espíritus pueden tomar a esa vivienda. Se oían canicas que se tiraban desde arriba, se oían pelotas también que caían. Incluso les podría decir que mis hermanos y yo nos dormíamos yo me dormía con uno de mis hermanos en una habitación, otro de mis hermanos se dormía en otra habitación y mis papás se dormían en otra habitación, y todavía quedaban 2 habitaciones y aparte una habitación en la parte de abajo sola. En las noches empecé yo a tener experiencias paranormales, pero yo en realidad no sabía que eran paranormales. En ese entonces les digo que yo no sabía muchas cosas. En la noche me jalaban mi cabello. Yo sentía que mi cabello se atoraba en las noches con algo, pero no ponía yo atención. Yo pues dormida, porque tenía el sueño muy pesado, nada más sentía que me lo jalaban. Entonces empezaba yo a despertar con mi cabello anudado y se me enredaba mucho.
Entonces esa fue una de las primeras situaciones que me empezó a pasar en esa casa. Mas sin embargo todavía nosotros no poníamos la atención de las canicas en la noche. Eh, Empezaron a escucharse en las madrugadas las puertas que se azotaban, como que si había alguien que estuviera despierto, como que si había alguien que anduviera caminando en la casa mientras todos estábamos dormidos. Estaban los cuartos y entre cuarto y cuarto en medio había un baño. En ese baño en medio tenía dos puertas, que salía una para el cuarto de enfrente y una para el cuarto de atrás. Pues adentro en el baño se escuchaba mucho ruido, se escuchaba como que si hubiera alguien adentro del baño. Pero en las mañanas mis hermanos y yo pues nos preguntábamos siempre que si dormiste bien o por qué se oía ruido y cosas así. El más pequeño casi no estaba muy involucrado, pero sí con mi hermano más grande tenía un poco más de conversación. Empezaron nuestras noches a ser diferentes y eso empezó a partir de como el mes que empezamos a estar ahí en la casa. Empezaron a escucharse como en la noche que crujía la casa, pero pues eso creo que es muy normal en muchas casas, porque pues se entiende que es porque se calienta la casa y al momento de llegar la noche pues empieza a crujir por el calentamiento que tuvo la casa. Pero lo de las canicas empezaba a ser muy común, lo de las pelotas y de que una persona, que no era ninguno de nosotros, en la noche caminaba y se escuchaba como si estuviera utilizando el baño, mas sin embargo no había nada. Empezaron los vecinos a decirle a mi mamá que quién era la persona que hacía mucho ruido en las noches, porque en las noches se escuchaba que movían muebles. Entonces la vecina fue y le tocó a mi mamá porque le dijo que en la noche se escuchaban los muebles que sonaban mucho, que porque mi mamá escogía la noche para mover los muebles o para limpiar. Entonces ahí fue cuando mi mamá les dijo a ellos que en realidad ella no hacía nada en la noche y que ella no escuchaba nada. Una vez salimos un fin de semana. Nadie se quedó en casa. Cuando regresamos, los vecinos nos dijeron que alguien se había metido a nuestra casa a robar. Y pues mis papás, muy alertas, pues se metieron y revisaron y no encontraron nada. Entonces lo que sí los vecinos fue de que dijeron que se escuchaban muchos ruidos porque se escuchaban los muebles mover y que se veía la silueta de una mujer que caminaba adentro de la casa. Caminaba de un lado a otro, de un lado a otro y de un lado a otro en la ventana. Cuando mi mamá nos contó a mis hermanos y a mí, obviamente que nos empezó a dar miedo. Nos empezó a dar miedo y empezamos a ser más alertas respecto a los sonidos, a lo que sucedía y cosas así. Las cosas se perdían continuamente. Los juguetes no estaban en el lugar que debían estar o que se dejaban. En ese entonces obviamente que no había teléfonos celulares o no había dinero para teléfonos celulares ni como para grabar o cosas así. Así que era como que un poquito más complicado. Un día mi hermano, el más grande, le daba mucha sed en la noche y se llevaba una jarrita arriba para tomar agua y un vaso. Pero esa vez no lo hizo. Entonces ese día en la madrugada mi hermano bajó a la cocina y cuando estaba dejando el vaso en donde se lavan los trastes, el rostro de una mujer se asomó por la ventana y le tocó la ventana. Entonces mi hermano del susto, al momento de dejar caer el vaso, lo dejó caer con fuerza porque se asustó y se rompió. Mi mamá escuchó y se levantó, pero cuando se levantó mi mamá, mi hermano estaba muy asustado e incluso estaba muy blanco de su cara. Mi hermano es moreno. Estaba muy blanco de su cara y de sus labios porque había visto a una mujer que se había asomado por la ventana y que pues pensó que alguien se había metido a la casa. O sea, sí lo vio, pero pensó que alguien se había metido a la casa. Y mis papás para pronto fueron y abrieron la puerta de atrás y se empezaron a asomar a ver si alguien se había brincado. Pero eran unas bardas enormes las que estaban en esa casa que era imposible que una persona se pudo haber brincado. Era muy, muy, muy alta. Ese fue otro suceso paranormal que le pasó a mi hermano. Pero esos fueron mínimos los sucesos paranormales para lo que les voy a contar ahorita.
Cuando mi mamá sale un día al mercado, nos dejó a mis hermanos y a mí. En ese entonces mis papás nos habían llevado a la Ciudad de México, a Tepito, a comprar cosas, juguetes y cosas, ¿no? Entre esas cosas nos habían comprado un perro. Era un perro pequeñito, en ese entonces yo creo que el perrito tenía unos 4 meses más o menos. Cuando nosotros nos quedamos solos, nos quedamos en la parte de arriba y mi mamá nos dijo, no quiero que vayan a estar bajando, porque yo le voy a poner el candado a la reja de afuera y le voy a poner candado aquí a la puerta para que nadie pueda entrar, pero necesito que se porten bien para que no vaya a pasar un accidente. Nos quedamos en la parte de arriba, nos quedamos jugando y uno de mis hermanos más grandes estaba viendo la televisión cuando de repente se escucha un sonido súper fuerte de que tocaban la puerta de abajo, pero fuerte, como que si una persona estuviera enojada y quisiera tumbar la puerta de lo fuerte que le pegó a la puerta. Dio 3 golpes, paz, 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 y se quedó todo en silencio. Y la perrita empezó a ladrar. Volvieron nuevamente a tocar, paz, paz, paz. Y mis hermanos y yo nos miramos uno a otro y nos quedamos asustados porque se supone que mi mamá llevaba llaves y se supone que mi mamá había cerrado la reja de afuera. Lo que hicimos fue asomarnos por la ventana de la parte de arriba y la reja estaba cerrada. Tenía el candado. Y eso era lo que nosotros nos intrigaba. O sea, alguien se brincó la barda, alguien, no sé. Estábamos pequeños y la verdad nos empezó a dar mucho miedo. En eso, mi hermano el mayor le dijo a mi hermano el menor, quédate aquí arriba, Dulce y yo vamos a ir a ver qué está pasando. En eso la perrita ya había bajado la mitad de los escalones. Entonces cuando nosotros bajamos los escalones, llegamos a la mitad y la perrita los bajó completos. Cuando llegó la perrita a la puerta, se subió rápidamente llorando hasta arriba, hasta el último cuarto. Y lloraba y lloraba y lloraba. Nos dio mucho miedo. La verdad nos dio mucho miedo en ese momento. La puerta de la entrada tenía 2 ventanas largas, como ventanales chiquitos así, a los lados. Mi hermano dijo, vamos a asomarnos a ver quién es. Pero pues no le vamos a abrir porque ¿cómo le vamos a abrir? No vaya a ser un ladrón. Entonces se hace cuenta que nos asomamos y cuando nos asomamos, chicos, no me la van a creer, ¿qué rayos había atrás de la puerta? Había un duende, era un duende, se los juro que es algo que no puedo olvidar en mi vida y es por eso que luego a veces la gente me dice, ¿sí existirán? ¿Sí esto? Sí? Claro que sí existen y estoy 100% segura que sí existen. De que existen, existen. De que sean más, de que haya más avistamientos de ese tipo de energías. A lo mejor sí no puede ser muy común. Pero lo vi y lo recuerdo como de 45 centímetros de alto. Con unos zapatitos pequeños muy viejos. Con una ropa pequeña, con saco, con camisa, con pantalón todo de vestir, pero muy antiguo. Traía un cinto muy antiguo. Traía un gorro que no era muy grande, muy largo, sino que era como abombado. Su rostro, su piel, era una piel como muy seca, muy dura, se veía como una piel dura y seca. Y su rostro era el rostro de un humano chiquito. Era un humano chiquito. Pero su piel no era tan hidratada como la piel de un humano. Era una piel más dura. Se veía como hasta blanquizca, como cuando andas mucho en la tierra.
así se veía. Traía una bolsa en la mano, pero no se veía qué traía en la bolsa, era como un saco. Entonces cuando nosotros lo vimos, no lo podíamos creer, se los juro que no los podíamos creer, y no nos quisimos volver a asomar, y corrimos hasta arriba y en el último cuarto nos encerramos, y créanme que teníamos el mayor miedo del mundo. Y ahora que ya estoy adulta, ya les puedo decir que había muchas cosas que a lo mejor en ese momento yo no hubiera hilado, que ahora en estos momentos puedo llegar a pensar muchas cosas. Puedo llegar a pensar que esa casa realmente estaba embrujada y que ahí en esa casa había un duende, porque mi cabello se levantaba anudado en las mañanas y en las noches me jalaban el cabello. Cuando nosotros llegamos a vivir ahí, había un árbol grande de bugambilias. En ese árbol abajo había un hoyo. Obviamente el hoyo no era muy chico, pero tampoco era muy grande. Cuando mis hermanos y yo jugábamos afuera, aventábamos cosas a ese hoyo. Entre unas de las cosas queríamos saber nosotros hasta dónde era la profundidad de ese hoyo. Y mi papá pensaba que en ese hoyo había una serpiente. Llegamos a la conclusión de que probablemente ese hoyo era la casa del duende, o algo que tenía que ver con el duende, porque el tamaño sí coincidía. Entonces, esa casa me trajo muchos aprendizajes, los cuales ahora que ya estudio y tengo conocimiento de lo paranormal, les podría decir que en realidad hay cosas muy inexplicables que no podemos comprender y que realmente las casas sí tienen cierto enigma conforme van avanzando los años, sí tienen sí son habitadas por ciertas energías, ciertas entidades, seres elementales. Muchos planos nos visitan en este mundo y créanme que ellos, así como nos ven, nosotros también los podemos llegar a observar. Esa fue una de mis experiencias paranormales que créanme que no puedo olvidar en mi vida, y la cuento y la cuento y la cuento y la cuento. Y a lo mejor va a decir gente, ay, otra vez con su casa de Tula. Pero en realidad créanme que los duendes son reales. A veces aquí en mi casa se pierden cosas. Y créanme que hemos hecho la prueba, mi esposo y yo, de ponerlas en un lugar. Se pierden. Y luego hacemos cosas y volvemos a ese lugar y ahí están. Pero lo más curioso de todo esto es de que nosotros, aunque estemos viendo la situación y lo que está pasando y que realmente hay algo, no lo queremos creer aún. Porque estamos como que acostumbrados a que toda nuestra vida alguien nos dijo, eso no existe, eso no puede ser posible, eso no, eso. Y entonces nuestra mente se lo empieza a creer de esa manera. Pero si nosotros abrimos nuestra mente a que realmente hay otros mundos, podemos aprender, incluso podemos percibir muchas cosas que a veces ni siquiera les hacemos caso. Bueno, esta es mi historia de lo paranormal. Mi nombre es Dulce Aguirre y este es su podcast Entre Brujas y Calderos. Si les gusta la historia, compártanla con sus familiares para que puedan visualizar la historia y así puedan sentir que la vivieron en experiencia propia. Pero en realidad, créanme, en realidad sí vi a un duende y es algo en lo que créanme que no puedo olvidar. Pero si ahorita viera un duende, créanme que lo haría mi amigo. Ok, cuídense mucho, que estén bien, nos estamos viendo en el siguiente podcast.